Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias que nos has dado instrucciones, nos has revelado lo que necesitamos saber con respecto al futuro. Y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y nos des instrucción y nos des revelación y nos des la sabiduría para confiar y obedecer, para que estemos preparados y listos para tu venida. Padre, te pedimos que tengamos respuestas para aquellas personas que nos pregunten, que nosotros estemos motivados a compartir con este mundo las buenas nuevas, que Jesucristo ha venido a salvarnos. Y Señor, que no ocultemos la advertencia de que un juicio viene. Señor, ayúdanos. Te pedimos, Señor, por tu revelación y por tu entendimiento. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Algunos de ustedes que salieron de vacaciones tal vez van a pensar, ay, nos fuimos mucho tiempo y ya me perdí mucho del estudio de Lucas, pero no piensen que fue así. Me salté algunos capítulos porque creo que los versos que vamos a estudiar son de mucha relevancia en vista de lo que está sucediendo en el mundo, en vista de las noticias que hemos recibido últimamente. Sabemos que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo cada vez más peligroso y mucha gente está preguntando, particularmente a través de los medios de comunicación, los medios tratan de ocultar lo que estamos viviendo, tratan de suavizar las noticias. Sin embargo, sabemos que estas cosas van a suceder y hay un solo lugar donde podemos averiguar lo que va a suceder, porque solamente hay uno que sabe el futuro, aquel que nos ha advertido lo que va a suceder y cómo estar preparados. Así que es muy importante que nosotros podamos dar información verídica y confiable al mundo alrededor de nosotros que nos está preguntando qué es lo que está sucediendo en este mundo en estos tiempos. Así que, leyendo Lucas capítulo 21, no voy a revisar palabra por palabra, sino que más bien voy a dar un resumen de este capítulo, de los versículos del 5 hasta el 24. Al menos esa es la meta. Ojalá que podamos terminar hoy. Verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El templo en Jerusalén había sido construido más o menos unos 400 años antes, cuando los judíos fueron liberados de la cautividad en Babilonia y regresaron a Israel. 46 años después, King Herod the Great had begun a major renovation of the temple 46 años antes de lo que está pasando en este versículo, el rey Herodes empezó a hacer algunas renovaciones mayores en el templo. Era un proyecto bastante ambicioso que se completó 30 años después de que Jesús había muerto entonces. Así que más o menos tardó unos 75 años en ser renovado el templo. Déjenme decirles que más o menos duró unos 7 años así reconstruido antes de que fue destruido completamente por los romanos. Mucho del exterior de este templo estaba cubierto de oro. El rey Herodes
fue un gran constructor y él quería reconstruir este lugar tan bien que su idea era que sobreviviera aún a las pirámides de Egipto. Entonces, ya se imaginarán que las personas que vivían en este tiempo, en vista de la construcción, pues todos se admiraban. Ellos querían que este templo fuera permanente. 76 años tardó en completar. Sin embargo, 7 años después de que fue terminada la reconstrucción del templo, los romanos, al mando de Tito, destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén con todo y templo. Y hay algunas cosas que la historia nos muestra que esas cosas que a veces los hombres tratan de hacer indestructibles, como por ejemplo el Titanic tan famoso, son cosas que Dios nos muestra nuestra inferioridad. Los romanos prendieron fuego a este templo. Se supone que este templo no debería de haber sido destruido, pero de alguna manera lo trajeron, lo pusieron en fuego y entonces se suponía que este templo había sido construido para durar, se suponía que este templo no se iba a quemar. Sin embargo, Dios hizo algo ahí donde el templo se destruyó completamente. Dios se aseguró de que este templo no sobreviviera. Todas las rocas y todo el oro fue robado, destruido. Pero lo importante aquí es que esta fue una de las primeras profecías en cumplirse de lo que habló Jesucristo aquí en este capítulo de Lucas 21. Es muy importante que nosotros lo veamos, que Jesús dijo algunas cosas que iban a suceder y exactamente como Él lo dijo, a detalle sucedió. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque muchas de las profecías de este capítulo son todavía futuras y mucha gente está escéptica y no creen que estas cosas se van a cumplir exactamente como dice la Biblia. Piensan que solamente son simbólicas o metafóricas, que no se aplican a nosotros hoy en día, pero no hay razón para creer que estas profecías no se cumplirán precisamente como se cumplieron las otras. Verso 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Este capítulo es uno de los capítulos más difíciles de entender del libro de Lucas. Sin embargo, Mateo y Marcos también registraron esta conversación en los evangelios. Y mucha de la información en Mateo, Marcos y Lucas es básicamente la misma información. Algunos incluyen algún otro detalle diferente porque lo están escribiendo desde un punto de vista diferente, pero la Biblia siempre es el mejor comentario de la misma Biblia. Cuando tenemos duda de algún versículo, lo mejor que podemos hacer, en lugar de ver un comentario, es ver otro versículo que dice acerca de lo mismo. Y la Biblia da luz a sí misma. La palabra de Dios dice que es una bendición de Dios, es un privilegio de Dios que nos da a sus hijos el descubrir las verdades del Evangelio en un pasaje. Se encuentra tanta riqueza, sin embargo, en todas las Escrituras hay cosas que le añaden a las verdades del Señor.
Y así, poniendo juntos todos estos versículos, se va uno dando cuenta y va saliendo a la luz las verdades que Dios nos quiere mostrar. Which only Matthew records, but the answer to it is alluded to in all three Gospels. Los tres evangelios se registra esta conversación, pero cuando ponemos los tres evangelios juntos, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Número 2, ¿cuáles señales nos das de cuándo será este tiempo? Y la tercera, ¿cuáles serán los signos o las señales de tu segunda venida y del fin de los tiempos? En la teología judía de aquellos días, los rabinos enseñaban que habían dos eras. Cuando los judíos preguntaban cuáles serán las señales del fin de esta era o del fin de este tiempo, bueno, los judíos pensaban en relación a dos tiempos o dos edades o dos eras. El tiempo presente era en el que ahora estamos viviendo. El tiempo o la era que seguía, la segunda era la era mesiánica, se refiere al reino milenial. En realidad no era el fin del mundo, es el fin de los tiempos como los conocemos ahora. Pero también a la misma vez es el inicio del reino milenial, del reino de Cristo, cuando Él comience su reino en la tierra. Y eso nosotros lo llamamos el reino milenial. Así que ellos estaban preguntando por las señales del fin de este tiempo, cuando Jesús vendría a reinar en este mundo. Entonces, en lugar de contestar estas preguntas inmediatamente, Jesús les da algunas de las características de esta era presente, algunos de los signos que sus seguidores iban a esperar en estos tiempos de la historia humana. No son signos o señales insignificantes. Él estaba diciendo, estas cosas van a venir, pero no van a ser inmediatas. Versos 8 y 9 no son señales del final, sino son señales que van a suceder durante toda esta era, antes de que termine. Entonces dijo, verso 8, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Primero que nada, Jesús está advirtiendo a sus seguidores que no sean engañados por los muchos falsos cristos que iban a decir que eran el Mesías. Esto no es señal todavía del fin. La segunda característica, guerras y rumores de guerras. Guerras en el Medio Oriente. Todas estas cosas no son todavía el fin. Son señales en el mundo. Han ocurrido guerras y rumores de guerras todo el tiempo. Todas estas cosas han sucedido en nuestro mundo durante toda la historia de la humanidad, pero todavía no es el fin. Pero entonces, en los versos 10 y 11, Jesús nos da señales proféticas del final. En Lucas, en Marcos y en Mateo se identifican las mismas cosas. Ese es lo que llamamos como el principio de dolores. En Mateo y en Marcos se habla de estas cosas, en Marcos 13:8 y en Mateo 24, de 7 al 8. Se dice que son los principios, el principio de dolores. Verso 10 de Lucas 21.
Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, los dolores de parto que se describen en Marcos y Mateo se refiere a las contracciones que una mujer tiene en las últimas horas antes de que nazca su bebé. Yo he escuchado que la primera contracción no es tan severa que las últimas contracciones, por ejemplo. Así que esto es más o menos un retrato de lo que va a ir sucediendo. En la profecía bíblica, el mundo se pinta como un mundo en crisis, y que cada vez va a ir incrementando la intensidad de esta crisis en la tierra hasta que el Señor Jesucristo venga a juzgar sobre ella. En el verso 9 nos dice que las guerras y los rumores de guerra no serán una señal del final, sino que será una característica de esta época. Pero lo que sí es una señal al final del tiempo es naciones contra naciones y reinos contra reinos. Lo que se describe en los versos 10 y 11 es lo mismo que se describe por el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6. Si lo leemos, veremos allí que Jesús está hablando acerca de lo que Lucas está hablando en Lucas 21, solo que a más detalle. Apocalipsis capítulo 6 son los eventos que van a haber dentro de la tribulación. Sin embargo, hay evidencia que estos dolores de parto que se describen en los versos 10 y 11 están empezando en un nivel menor antes de que empiece un dolor tremendo en estos 7 años de la tribulación. La expresión nación contra nación y reino contra reino, ¿cómo puede ser diferente de guerras y rumores de guerras? Bueno, déjenme explicarles. Es un dicho entre los judíos que tal vez ya no es tan común, pero en esos tiempos, este dicho, nación contra nación y reino contra reino, significaba un conflicto internacional, un conflicto bélico entre varias naciones contra varias naciones. El contexto de estas señales se describe no como un evento local, sino un evento global. Además de la destrucción del templo, esto de decir reino contra reino y nación contra nación es como una guerra mundial. Muchas naciones, muchos reinos se unen en contra de otros muchos reinos o naciones. La primera vez que el mundo vio una cosa como esta fue en 1914 y hasta 1918 con la Primera Guerra Mundial. Después le siguió la Segunda Guerra Mundial. Estos dos acontecimientos tuvieron un tremendo impacto sobre la historia judía, sobre todo cuando en 1948, como resultado de la matanza que sufrieron los judíos, se estableció el Estado judío. Así que, bueno, no voy a pasar mucho tiempo con esto, pero estas dos guerras fueron el principio de lo que Jesús profetizó como el principio de dolores, lo que estaba dando señal a los últimos días antes del regreso de Jesucristo. En estas dos guerras mundiales,
it is horrifying to think of what empezamos a lies ver ahead for this world as it el enters horror que into sufrieron full-blown las personas labor with involucradas. increasingly, Y tal vez nos podemos dar una stronger idea birth pangs de lo que closer vendrá together. cuando sea There was more, though, finalmente in los verses dolores 10 de and parto. 11 than kingdom against kingdom, nation against nation. Hay algunas What otras about the cosas prophesied great acerca earthquakes in various places, and famines and de estas pestilences, profecías. and the fearful Por sights and ejemplo, great los signs grandes from heaven? terremotos en muchos lugares de la The tierra, earthquake las factor hambres is y interesting. hambrunas y In pestilencias. the first 1900 years since the time of Christ, Y esto de los major terremotos es un factor earthquakes, though interesante. En los we primeros haven't been able to 1900 easily measure, años, or they weren't desde well el tiempo de documented, Jesucristo, it seems that earthquakes were los relatively terremotos rare eran in the first raros 1900 years of history. en los They did primeros happen, 1900 años but de historia. they seem to have Sí sucedieron greatly algunos, increased pero since, realmente no eran de latter tanta years of the intensidad. 1800s, around 1900. Sin embargo, There's been a desde great increase of 1900 major ha habido earthquake un activity. gran incremento Between en la the year actividad 1900 and 2000 terrestre AD, there have entre been 30 1900 y major earthquakes which have killed 1999. between 10,000 Han habido and 30 200,000 mayores people. terremotos So with a que han minimum death matado toll entre of 10,000 y 10,000, 200,000 maximum just over personas. 200,000. There's 30 of those earthquakes in that one century. En And we are en all solamente aware that there el siglo are large pasado fault hubieron lines estos running 30 through major terremotos más los que se population están centers all acumulando over en the lo que va world de that are este in siglo. place and ready to bring about widespread destruction if those fault lines are Nosotros triggered. sabemos que and hay create algunas earthquakes. It's fallas just a matter of time. terrestres que The stage is set. están It's ahí ready. como una bomba de Everything is tiempo coming into place for que- the tribulation events to y que en caso unfold, de- and all that is needed is for de it to be detonarse triggered. traerían mayor destrucción al When we mundo. look at some of the worst famines in Cuando recorded vemos history, it's también interesting to algunas de notice las hambrunas that más the worst grandes de la ones took historia, place, many las of the worst ones mayores took place within a few years of the fueron- two world wars. In fact, from what I could find, most of the worst famines fueron muy took cerca de place los clumped de around las World War guerras I and World War II. mundiales. In 1920, for En example, shortly 1920, after por World War ejemplo, I, the un Great poco Chinese después de Famine la occurred, killing Primera Guerra 43 Mundial, million people, la the gran worst hambruna famine en in China recorded history. mató 43 millones de Shortly before personas, that, the la Chinese peor famine of hambruna 1907 registrada en la killed historia. 25 million. Un poco The después Soviet de famine of esta 1932-33 ocurrió en killed 10 1907, The Bengal un famine poco of antes de 1943 esta killed hambruna 7 en China. million. The Great Russian En famine 1907 in mató a 25 1921 killed millones de 5 million personas. people. The También la Vietnamese famine, hambruna 1945, soviética en killed 2 million 1932 mató 33, people. More recently, mató the 10 North millones de Korean personas. famine, 1994, La hambruna 98, killed de an Bengala estimated 3 million. en 1943 And with mató current 7 millones de political, personas y la sanctions gran hambruna increasing en today Rusia against mató North Korea a 5 in an millones de attempt to halt personas the en development of nuclear 1921. weaponry, they La could well be hambruna en facing another Vietnam famine durante in the months ahead, as 1945 that mató a 2 nation millones de is personas y más impoverished. recientemente en el norte de Pestilence Corea, has not been la hambruna very de common. 1994 al That seems to be 98 ha something that is matado, yet to se come. calcula que ha matado a unos 3 millones de Pestilence is a personas. destructive, infectious, and rapidly Y, spreading disease. y las sanciones During políticas en World War contra I del years, norte de however, Corea 1918 to para 1919, detener a pestilence las, killed 23 million people. la amenaza nuclear, Though the years está since have también not been por detonar characterized otra by hambruna pestilence, en there's los certainly growing meses concern among the siguientes. medical field regarding La the pestilencia no ha possibility sido of algo muy widespread común, pero la pestilence through germ pestilencia warfare es una or an outbreak of enfermedad superbugs infecciosa at a que time when, as we're all aware, que se esparce en el antibiotics are mundo y que rapidly destruye losing their rápidamente. effectiveness. And with so much worldwide travel, Entonces, as is common today, a pestilence outbreak could easily spread globally Estas and quickly. pestilencias ahora en And again, we estos see últimos the tiempos stage is set, pueden ser más things peligrosas are in porque place se and pueden ready for esparcir más the rápidamente que en events of otros años. tribulation. Y estas son cosas que Having ocurrirán given antes de a la brief, tribulación. prophetic description of some of the signs that would Estas son indicate that the algunas de end of las the age is señales que drawing van a near, venir al Jesus now final turns de los back años. to prophetically describe the immediate Y esto future that his nos disciples would habla be facing acerca here in de- this present age which we live. And we'll just read de los this acontecimientos over, que estamos verse viviendo en 20, estos tiempos verse 12, presentes. rather, of Luke 21.
Lucas Notice, but 21, before all verso these things, 12. before Pero these antes de que beginning of birth estas pains, cosas before these empiecen, signs of the end of the antes age, de que estas cosas they sucedan, will lay their hands on you, my os disciples. echarán They will mano y persecute os you, perseguirán delivering y you os up to the entregarán a las synagogues sinagogas y a and las prisons. You will be cárceles y brought seréis before llevados kings and ante rulers reyes in my y ante name. gobernadores And por all you causa have de to mi do is read nombre. through the book of Acts and read through Todo lo que tienes church que hacer es history, leer and that has el libro been de Hechos y ver la the historia de los experience cristianos, for cómo han much experimentado of the followers todas of Christ estas throughout much cosas of history. los seguidores de Jesucristo a través de la historia. These prophecies of Christ, Estas which are profecías de already Jesucristo have que been fulfilled, have been ya fulfilled se han literally, cumplido, fulfilled que precisely, se han with cumplido accuracy in every literalmente detail. con una exactitud a detalle. Believers, followers of Christ have been arrested. Los They have creyentes been en persecuted. Cristo han They sido have been arrestados, delivered han up sido to, perseguidos, authorities, have been han sido delivered to the entregados a las courts, autoridades, implying llevados a that las it's going to be cárceles, illegal, and y en governments muchos are going to lugares ha sido judge you for ilegal your following ser Christ. cristiano. And, so, the prophecies that Así yet que las remain, why wouldn't profecías they be fulfilled que as faltan de precisely as cumplirse, ¿por literally? qué razón Verse habría para que 13, no se "But it cumplieran will turn out literalmente? for you as an occasion for testimony. Therefore settle it in your Y hearts, estos, not to verso meditate 13, y esto beforehand será ocasión on para what dar you will answer." testimonio. So, these things Proponed are en going vuestros to corazones no serve the pensar purpose antes of the cómo gospel. habéis de This responder en vuestra persecution that you will defensa. face will serve for the spread of the Esta gospel. persecución, el Señor But profetizó don't que worry iba a about what you're servir going to para say, for I esparcir will give el you a mouth and wisdom which el all your evangelio. adversaries will not be Y able el to Señor nos contradict or dio resist. la The Lord promesa de que promises, He nos will va enable you, He a will dar, nos va a empower you. capacitar y a dar el Verse poder 16, de "You hablar will en be su nombre. betrayed even Verso by 16, parents and brothers, relatives, mas seréis friends, entregados aún por and they will vuestros put padres some y of you to hermanos y death, and parientes you y will be amigos y hated by matarán a all algunos for de my name's vosotros sake." y serán And again, aborrecidos church history de is todos full por causa of de mi nombre. exactly this La thing happening. historia prueba que esto In many ya ha countries, sucedido en part of a muchos Muslim países. family or a Hindu family Si eres or even a parte de Jewish una family, familia judía o musulmana o historically, budista, let it be históricamente, known that you are a follower of Jesus Christ, en and cuanto your saben family que members tú will do eres you in. cristiano, Or tus in mismos many familiares cases in history te have. entregan. Y esto ha Verse sucedido a 18, través de toda la "But historia. not a hair of your head shall Verso be lost, 18. by your patience possess your souls." You say, Pero ni un cabello wait de a vuestra minute, you cabeza said they will perecerá. put some of you to Con death, vuestra but not a hair of paciencia your head shall ganaréis be vuestras lost. almas. We A ver, won't spend a lot of time ¿qué on that, but significa este verso? ¿Cómo que los the van a meaning matar, is pero similar, I ningún believe, cabello to de mi what Jesus said cabeza se back in Luke perderá? chapter 9, verse 23 and 24. Bueno, en Lucas When he said capítulo to them 9, all, "If 23 y anyone 24, desires to come after Él me, les let him dijo, deny himself and take up his cross, the les dijo symbol of a los death, que lo daily, seguían, si and alguno follow me. quiere For whoever seguirme, desires to save his life will lose it, but niéguese a whoever sí mismo, loses tome his su life cruz for cada my día sake y will save síganme, it." porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y Bible todo el que tells us pierda in su vida Philippians por causa de 1:21, mí, to live is éste la Christ, to salvará. die is gain. Filipenses So 1:21 dice Jesus que para Christ mí el is morir es saying el vivir here es that Cristo y in el morir es losing ganancia. your life for the sake of the Significa gospel, que cuando in family pierdes tu members turning vida against you por for el the sake of the Evangelio, gospel, cuando you lose pierdes su nothing familia in light of por el eternity. Evangelio, no It has will show perdido that nada everything a la that luz you de have la sacrificed, de la everything that eternidad. you have given up Tú has for the sacrificado sake of todo the lo que tienes gospel aquí here en in la this tierra, life is preserved for you in pero heaven todo and lo will que be ganaste restored to you va a ser preservado en many el times cielo over. y se te va a dar And, muchas veces más multiplicado. So going on, verse 20. Así que verso 20. But when you see Jerusalem Pero surrounded by cuando armies, viereis a then Jerusalén know rodeada that de its ejércitos, sabed desolation entonces is que near. la destrucción ha Now, llegado. Jesus is answering his Jesús disciples' está question here from verse 7 contestando about when the temple would la be pregunta del destroyed verso and what would 7 be de the que sign cuándo that va a it is about destruirse to el take templo place. y que Now, cuáles this is important for us señales to watch, 'cause habrán de this que is esto va a prophecy that suceder. has already been Esto fulfilled. está hablando de And una let's see profecía que how ya it se was cumplió. fulfilled Vamos and a ver cómo learn fue how we should shape our attitude towards the prophecies that yet remain y for the cuál future. es nuestra actitud ante las profecías que The sign that the todavía no temple se is about to cumplen. be destroyed is when the city is La surrounded señal by de que armies. When el you see templo Jerusalem va a estar a punto de ser surrounded destruido and es besieged by cuando armies, ellos that's vean the que sign Jerusalén that está the rodeada temple de is soon going ejércitos. to be destroyed.
Eso When that significa que el happens, templo va a Jesus estar a warns punto the de ser people are destruido. to flee away Jesús as les fast as possible, advierte stay away from a sus Jerusalem, don't discípulos return que to the se city vayan for pronto de any Jerusalén, reason. que no They were to regresen, heed this prophetic warning and take action. Today we que see si veían many esto prophetic suceder warnings tenían que taking place tomar la advertencia en that serio indicate e judgment is irse. coming, and we too must Hoy en take día action. estamos Let's learn viendo from the muchas de history here. estas Verse advertencias 21, proféticas Jesus said, y "Then let sabemos que el those juicio who are in viene. También Judea nosotros flee tenemos to que the mountains. tomar acción al Let respecto. those who are in the Verso midst of 21. her, in the midst of Entonces los que estén en Jerusalem, Judea depart. huyan a los montes. So those Los que that are estén in en medio Judea, de the ella, váyanse, province, leave, y los que go estén to en the los campos no mountains. entren en ella. If you're in Jerusalem, depart, and let not those who are in this country enter her, enter Jerusalem. For these are the Porque estos days son of días de vengeance, that retribución, all things para which que are se written cumplan may be todas las fulfilled. cosas que están But woe to escritas. those who are Mas pregnant, hay de las que and to están those who are encintas y nursing de las que babies in están those days. criando en For aquellos there will días, be great porque habrá distress gran in the calamidad en land la and tierra wrath e upon ira this sobre people. este Difficult pueblo. to flee, difficult circumstances to Es have a young bien child and be difícil pregnant. y va a ser más And they will difícil para fall aquellas que by the estén edge of the embarazadas y sword con niños and be led away chiquitos, captive into all nations, those who y don't caerán a flee. filo de espada y serán those llevados who remain cautivos there. a todas las And naciones. Y Jerusalem will be Jerusalén será trampled by hollada Gentiles por los until the gentiles times hasta of que the los tiempos de Gentiles los are gentiles fulfilled. se cumplan. Now, this prophetic warning was Esta taken advertencia seriously by profética the Christian followers of Jesus and fue has been tomada recorded for us in history. seriamente There por was a los large seguidores de church in Jesús. Jerusalem during Había una that iglesia grande en early Jerusalén history of the church, during que that la first century historia of de the los church, primeros following the cristianos resurrection of registra. Christ. Después de We la read much about resurrección the de church in Cristo, Jerusalem in the book of Acts and the epistles sabemos que había of esta Paul. iglesia y lo leemos Collections en were el made libro and de taken to the Hechos, church in cómo Jerusalem. los It was a hermanos se persecuted church, juntaban but it was allí. Hubo thriving church, a persecución, large pero church. a pesar de ello era una iglesia que In estaba the year creciendo. AD 66, En el año the first Jewish 66, revolt against the Romans la broke primera out. And revuelta when the revolt judía first began, en contra the de los Roman romanos general sucedió. in the land, Cuando his name was esta Cestus revuelta Gallus, he was stationed in sucedió, Caesarea el Philippi. general He came romano with his armies from Caesarea and Sixto Gallo surrounded vino con Jerusalem. sus ejércitos The desde surrounding Cesarea of the city y marked the rodeó sign a that Jerusalén. Jesus had promised. He surrounded Jerusalem with his Al armies. sitiar Jesus la promised, ciudad when de you see that, Jerusalén, get out of the country, get out of era la the señal city, que and Jesús don't les había return. dado. Cuando ustedes vean The Jewish sitiada believers knew o that rodeada Jerusalem por los was soon going to be ejércitos a destroyed Jerusalén, because of Jesus' entonces huyan. prophecy. Every Jewish Christian, Todos as they los had cristianos opportunity, judíos que tuvieron la escaped from the oportunidad city, de crossed the escapar Jordan River, and de set la up ciudad a lo new hicieron, community of cruzaron el Jewish río believers Jordán in the town of Pella on the east y side se of the fueron a Jordan. una ciudad From judía what we know, llamada every Pela, Jewish al Christian al got out of the este city del Jordán. because of the prophecy of Todos Jesus los Christ. cristianos Most of the conocidos city's en ese population, tiempo though, salieron remained. de Jerusalén. The Jewish Christians waited on Los the other side of the judíos Jordan for the prophecy of cristianos Jesus to be esperaron fulfilled. allá But al Cestus este del Gallus Jordán, withdrew his troops from esperando Jerusalem, que and esto it seemed like sucediera. Jesus' prophecy had been off, been wrong. But part of his warning Y was that Sixto once Gallo that sign had sacó come, a sus tropas de those who were in Jerusalén the y country were pensaron not to que return esta and profecía enter de the city. Jesús había estado So they equivocada. didn't. Pero And parte de sure sus enough, without advertencias warning, in AD fueron de que una 68, vez a que new Roman vieran general todas by the name esas of Vespasian and his son tropas Titus again reunidas en besieged the contra city, de and this Jerusalén, time the siege was entonces so era el final. tight that no one could escape. Y en el The año city remained under 68, siege for 2 otro years, and general most of the romano, population of Jerusalem starved to death el before the general Romans romano broke through the Vespasiano y walls su of the hijo city Tito in AD 70, entraron a la ciudad slaughtered most of the population y esta vez remaining, nadie pudo and, escapar. took captive the Jews in the province of Judea. The city and the La temple were ciudad destroyed, y el and not templo one fueron stone was left destruidos remaining of the temple structure. y ninguna piedra quedó Altogether, intacta en esta 1,100,000 ciudad. Jews were En este killed in tiempo, this siege by the Romans, la mayoría de la but not población de one Jewish Jerusalén Christian died, murieron de because hambre they obeyed the durante el prophetic sitio de warnings los of romanos. Jesus and fled Este sitio as he duró had 2 told them años, to. del 68 How al 70 seriously después de Cristo, y Should los we que quedaron today vivos fueron take the Lord's muertos, prophetic warning los about the asesinaron days, y los que that quedaron se los lie llevaron ahead, about cautivos. the days in which we are living, and when we see warnings of prophecy Cuando coming to pass nosotros all around us vemos today, que how estas should cosas we be están responding? sucediendo
Nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que confiar en el Señor y ver lo que hicieron los de la iglesia de Jerusalén. Ellos salieron desde el año 66 de Jerusalén y allí esperaron a que sucedieran todas estas cosas. En el año 68 que ocurrió el sitio, ya nadie pudo salir. Por eso nosotros tenemos que ser sabios a las advertencias. Necesitamos estudiar cuidadosamente la profecía para que podamos ver la diferencia entre qué es lo que enseña la Biblia y qué es lo que los falsos maestros enseñan. Hay muchos falsos maestros, cosas que ni tienen sentido de lo que están enseñando. Necesitan ver las Escrituras, necesitamos estudiar cuidadosamente las Escrituras y ver lo que dice la Biblia, porque hay un montón de maestros falsos que les gusta torcer las Escrituras, el contexto y el significado. Necesitamos siempre leer el contexto, porque los falsos maestros sí usan la Biblia, pero la tuercen y la sacan de contexto. Por eso nosotros necesitamos conocer nuestras Biblias, saber lo que dicen y confiar el mensaje de la Escritura. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo y seguirlo fielmente. Esa es nuestra gran seguridad. El Señor no nos va a descarriar. Muchas de los líderes de las iglesias emergentes les dicen a sus seguidores que pues no necesitan tanto la Biblia porque es muy controversial. Hay muchas cosas que en la Biblia no tienen sentido, así que la Iglesia Católica por mucho tiempo cerró la Biblia porque estaba llena de cosas que no se entendían. Pero esto es una tontería, eso es un consejo satánico, porque solamente podemos conocer los caminos de Jesús a través de las Escrituras, porque Él se revela a sí mismo a través de la Biblia. Así que la forma primordial en la que Jesús nos guía hoy en día es la Biblia. Conoce tu Biblia, conoce el Señor Jesús a través de las Escrituras. Vamos a ver acerca de las señales de los últimos días. 21, Lucas 21:8. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. No voy a pasar mucho tiempo explicando esto, pero muchos han venido en el nombre de Jesús dando toda clase de falsas señales como experiencias místicas, pensamientos, comunicación de diferentes medios a estos seguidores incautos que no saben la palabra y que por eso se dejan engañar. En estos días hay mucho engaño, mucha falsa enseñanza, más que nunca. Por eso nuestras vidas dependen de que nosotros sepamos las Escrituras y la vida de nuestros hijos también. Y si no sabes, si no conoces a Jesucristo, es absolutamente necesario que pongas tu confianza en Él y te salves del juicio que viene. Así que, primero Dios, vamos a continuar. Sigue la historia interesante para la próxima semana. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has amado, porque nos has enviado como ovejas en medio de lobos, pero tú nos has prometido que nos vas a dar poder en tu Espíritu Santo. Señor, es tu vida en nosotros lo que nos da el poder para vivir victoriosamente como ovejas en medio de lobos, y no debemos de tener miedo porque podemos poner nuestros ojos en Cristo y correr con perseverancia la carrera que está delante de nosotros.
Señor, escape, but we are no to tenemos que estar boldly buscando run cómo into the escapar, fray, sino carrying the correr, light of the gospel, proclaiming the good correr news con la of the antorcha en la gospel, mano, la trusting antorcha del that our Evangelio, lives are in the hand confiando of en que Jesus nuestras Christ, vidas and están en trusting in you, Jesucristo y Lord, confiando en ti, we do not need Señor, to fear for even one hair of our porque head. no tenemos que For to temer live ni is siquiera Christ por and to uno de die nuestros is cabellos, gain. porque para mí And el Lord vivir es Jesus, Cristo we y el will morir es rise ganancia. again Y triumphant Señor, and yo sé victorious, que un día and voy we a will live levantarme and rule and triunfante reign with you y voy here a on this vivir y a earth, reinar as your word has contigo, promised. Señor, como tu And I pray palabra lo that ha you would fill prometido. our hearts Y with Señor, faith and llenarás nuestro confidence in that. corazón con confianza en History ello. has proven La, that you la did historia come to this prueba earth the first que time, tú and veniste you la lived primera as a vez, man, you died como in our dijiste, place, and you rose viviste again. y moriste en nuestro And lugar como history lo is going to prometiste. prove that Y la you historia va a will probar come también que again, tú vendrás de and nuevo you will rule y and que reign in reinarás this world. en You will este judge the mundo y nations with juzgarás justice a las and righteousness. naciones You en will make the wrong justicia y en things right. You juicio. will Tú vas a put poner this world in order, todas and las you will cosas en su cause it to lugar. run as you Y Señor, originally tú nos created vas a it to and ayudar intended it para to. que este And Lord, mundo we look forward sea to lo que that tú day. planeaste que fuera desde el principio. But Lord, the time of your Pero, return is Señor, el not tiempo de tu revealed to us. regreso It's in your hands. no And we nos ha pray sido that we revelado would be found exactamente, está en faithful tus until you manos. return. Por eso, Señor, Not ayúdanos a fearful, ser but fieles Lord, that mientras we would be, regresas, no ser triumphant, that we temerosos, would be sino ser joyful, that we would be triunfantes y filled with gozosos y expectation que and seamos confidence, that our llenos, hope would Señor, be de in tu the esperanza, trustworthy message of the que gospel podamos and in the confiar en el mensaje trustworthiness of the confiable one who has de tu proclaimed this, palabra Jesus y en Christ, ti, the Son of Jesucristo, God, quien lo ha proclamado, Almighty, Jesucristo, el Hijo Creator de of Dios, heaven and el earth. Todopoderoso We y el put our Creador de hope and cielos y trust las in you, tierras. God. Nosotros ponemos nuestra And thank you confianza en ti, oh Señor, that you are going Gracias, to bring justice to porque this tú world. traerás justicia a este And mundo. in the name of Jesus Y en we el nombre pray. de Jesús oramos. Amén. Amen. So let us pray with each other, pray for one Vamos a another, orar unos encourage por one otros, another vamos a in the Lord, animarnos and all en the el Señor. more as you see the day Mientras approaching. ves que estas cosas suceden,